Un cordial saludo, compañeros y tutora. En este video vamos a hablar un poco sobre la práctica educativa y pedagógica. La universidad en su página tiene un ítem para poder hablar sobre esta práctica educativa y pedagógica, en la cual vamos a encontrar, eh, primero que todo, vamos a encontrar la pregunta, ¿qué es la práctica educativa y pedagógica? Nos hablan un poco sobre qué es esa práctica, a qué se le apuesta, qué pasa con nosotros los docentes en formación, qué es lo que se quiere lograr con la práctica. Además de eso, nos hablan sobre el proceso de descargue de cartas de presentación ante el escenario de la práctica. Nos dicen que desde el periodo 1601 del presente año, eh, está habilitado eh, este descargue para nosotros poder observar y presentar las cartas de presentación. Además de eso, nos muestran unos documentos que son obligatorios que los leamos para poder presentar esa práctica, ¿cierto? Entre ellos están los lineamientos de prácticas educativas y pedagógicas para estudiantes de la licenciatura. También tenemos el reglamento de esa práctica pedagógica y algunos formatos eh, como la observación participante y además de eso la práctica inmersión e investigación. Nos agregan dos videos donde nos explican dónde hacer esa práctica educativa y pedagógica y además de eso hay un simulador de práctica educativa y pedagógica. También nos dicen que para poder hacer esa práctica debemos de conocer la ruta del componente práctico de cada una de las licenciaturas del estudiante pues, que quiera acceder a esta práctica o que vaya a acceder, porque todos debemos de pasar por esta práctica. En mi caso, que soy estudiante de licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés, me voy a mi ruta de la práctica pedagógica de mi malla y nos muestran periodo a periodo qué cursos debemos de matricular, qué debemos de tener en cuenta para poder seguir esa ruta de la práctica pedagógica, ¿verdad? Entonces es muy importante que conozcamos nuestra malla y cuál es esa ruta que debemos de seguir para poder tener la ruta directa, ¿cierto? Para esta ruta, perdón, tenemos tres pasos, que es la observación en el periodo 4 y 5, tenemos también tres periodos para la inmersión y tenemos por último dos periodos para la investigación. Bueno, en la página nos muestran mm, cada una de esas licenciaturas, cuáles son esos cursos que debemos de haber ya cursado para poder acceder a la práctica. También nos hablan de ese seminario de la prepráctica que se desarrolla en el periodo previo al inicio de la ruta de práctica pedagógica y propicia una reflexión sobre el ejercicio de la práctica y el alistamiento administrativo para que nosotros los estudiantes contemos con las condiciones óptimas y necesarias para el inicio de nuestra práctica pedagógica en el periodo académico respectivo. Esto por lo general se hace entonces un periodo antes de llegar a la práctica. Entonces acá tenemos dos ítems, en uno en el que nos explican, perdón, cuándo se inicia ese seminario y otro ítem que nos habla de cómo se realiza la inscripción al seminario de la prepráctica. Además de eso también nos anexan dos videos de qué es el seminario de prepráctica y cómo ingresar a ese seminario. Y por si fuera poco, pues también nos agregan el ítems para poder nosotros llenar el formulario de la inscripción a ese seminario de la prepráctica. Acá ingreso, le damos acá en formulario de inscripción en la partecita azulita y aquí, en mi caso, yo ya envié y dice que la respuesta se ha enviado. ¿Cierto? Llenamos unos, unos datos que nos solicitan y ya le damos a enviar. Además de eso, pues también nos dan acá unos interrogantes que se hacen con frecuencia
que nos pueden orientar un poco más sobre esta práctica. Para finalizar el video, quiero dar respuesta al interrogante que nos hacen en la guía, el cual es cómo se puede proyectar como docente información para dar solución a la problemática presentada en el informe etnográfico a través del desarrollo de su práctica pedagógica y educativa. Bueno, puedo decir que este curso me ayudó mucho para poder ver cuáles son las dificultades de mis estudiantes. En el informe yo mencionaba que soy docente nuevo en el área pública, entonces como llegué este año, lo primero que voy a hacer es observar a mis estudiantes cuáles son esas dificultades y además de eso, cuáles son sus potenciales, ¿cierto? Entonces, el curso nos hablaba mucho pues como de la observación, qué es lo que nosotros veíamos en esos estudiantes y cuáles son esas dificultades para nosotros poder llenar esos vacíos, ¿cierto? Entonces creo que en la práctica esto nos va a ayudar mucho porque ya tenemos ese proceso de observar qué es lo que debemos de hacer siempre cuando llegamos a un aula de clase, observar a nuestros estudiantes, conocerlos y poder contrarrestar esas dificultades pues, que pueden haber y nosotros con nuestra didáctica poder llegar a llenar esos vacíos en nuestros estudiantes. Esto es todo pues, por este video. Agradezco que me hayan visto y espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto.